Termodinámica. Índice. Ley de Boyle. Esta fue descubierta en 1662 y establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Como se observa en la imagen, en un émbolo donde la temperatura es de 20 grados centígrados, el volumen del gas es mayor cuando la presión es poca. De lo contrario, si la presión es mayor, esto querrá decir que el volumen que va a ocupar el gas será menor. ¿Pero por qué ocurre esto? Las partículas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente cuando el volumen aumenta y por lo tanto chocan menos veces cada unidad de tiempo contra ellas. Entonces la presión, cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer estas partículas es menor, por lo tanto se producen más choques cada unidad de tiempo y aumenta la presión. Su expresión matemática es igual al producto de la presión por el volumen, esto es igual a constante. Ley de Charles. Estudia cómo varía el volumen de un gas al modificar la temperatura manteniendo constante la presión y se observa que el volumen y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, si la temperatura es de 26 grados centígrados, su volumen es de 90 centímetros cúbicos, es decir, su volumen aumenta. Pero si la temperatura del gas disminuye a 0 grados centígrados, el volumen también disminuirá. Entonces, esta ley se reduce a si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, y si la temperatura del gas disminuye, el volumen también disminuye. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues cuando se aumenta la temperatura del gas, las moléculas tienen mayor rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar estas paredes del recipiente en el que se contiene este gas. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor y se produce un aumento de presión en este recipiente y pues también aumenta el volumen. Su expresión matemática. Si la cantidad del gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene, por lo que V entre T es igual a K. Pero si tenemos un volumen a cierta temperatura al inicio de un experimento y luego variamos el volumen del gas hasta otro valor, entonces la temperatura cambiará y su expresión matemática se define como V1 entre T1 es igual a V2 entre T2, transformándose a una presión constante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac fue un químico francés que estudió las relaciones volumétricas de los gases. Él encontró que se necesitan tres variables que son la presión, el volumen y la temperatura para describir determinada cantidad de un gas. Esta ley nos dice que dependiendo del volumen que exista de manera constante, la presión de un gas será directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si aumentamos la temperatura, también aumentará la presión, y si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Esto se resume en el enunciado de que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto ocurre ya que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápido y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. También Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor, usando la fórmula de P sobre T es igual a K, que P es presión, T temperatura y K es el cociente. Para representar el cambio a partir de unas condiciones iniciales de presión y temperatura a unas finales, se usa la siguiente fórmula matemática, que es presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Para aplicar esta fórmula a un problema, pues el primer paso es identificar los datos que nos proporciona el mismo problema. Pues nos dan tres, ya por ejemplo sería de que nos den presión inicial, temperatura inicial y temperatura final. Entonces lo que nos falta de encontrar sería presión final.
Entonces, despejando estos datos que ya nos dieron en la fórmula, lo hacemos igual que una regla de 3, multiplicamos cruzado y dividimos entre el dato que nos falta, que en esta vez sería presión inicial por temperatura final entre temperatura inicial, que esto nos daría el valor de presión final. Las aplicaciones de esta ley en la vida cotidiana podría ser en las ollas de presión, ya que esto es cuando aumenta la temperatura de la olla, el gas en el interior eleva su presión. También para diseñar propulsores en latas, la presión de manera que el gas se pueda acumular y después tener una salida controlada. Otro ejemplo sería en la presión de las llantas de un carro. Estas en bajas temperaturas disminuye, por eso es necesario llenar las llantas de aire para incrementar la presión. Ley General de los Gases. Esta es una ley que combina todas las leyes que hemos visto en esta presentación. O sea, se refiere a la ley de Charles, que establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle, que afirma que presión y volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Y la ley de Gay-Lussac, que introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. Todas las leyes anteriores se condensan en la siguiente fórmula, que es, pues es la unión de, como dije, de la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Y la fórmula matemática vendría siendo presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Las aplicaciones que podría tener la ley general de los gases podría ser para el llenado de equipos de seguridad como los extintores, ya que estos poseen nitrógeno, para el transporte de gases medicinales como el oxígeno, y para el estudio de mezclas, por ejemplo en la combustión. En esta también se usa la ley de Charles, o sea, se une la ley general de los gases ideales y la ley de Charles. Bueno, ahora hablaremos de la primera ley de la termodinámica, que es muy parecida a la ley de conservación de la energía. Esta nos habla de la relación que existe entre el trabajo transferido intercambiado en un sistema por medio de una nueva variable, que es la energía interna, donde dicha energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que la energía, por ejemplo, puede pasar de potencial a cinética, pero no puede aparecer energía así, solo así de repente. ¿Y cómo nos ayuda esta primera ley? Nos ayuda a poder plantear las siguientes leyes y los siguientes usos de la termodinámica, debido a que si alguna de las leyes o de las fórmulas no cumplen con esta primera ley de la termodinámica, que se podría decir que es la más esencial, por ejemplo, que de repente aparezcan 5 joules de energía en donde no había, pues significa que estamos cometiendo un error. Entonces ahí es en donde se puede aplicar la segunda ley de la termodinámica, que expresa que si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Todo esto porque la naturaleza sigue unos procesos, una línea de procesos en los que es posible transformar todo el trabajo de un sistema, pero es imposible transformar todo el calor que tiene en trabajo. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una piedra va rodando, va haciendo un trabajo mecánico y va generando calor y se detiene, pero todo ese calor es imposible que lo devuelva a hacer trabajo mecánico y vuelva a empezar a moverse. Sí, este es un ejemplo muy sencillo, pero creo que es algo con lo que podríamos entender un poquito mejor lo que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ahora hablaremos de algunas definiciones y ejemplos de los siguientes procesos termodinámicos. El primero va a ser el proceso isobárico. Bueno, en termodinámica, un proceso isobárico es un cambio en el estado de una cierta cantidad de materia en la que la presión permanece constante. Lo que sí cambia es una o más de sus variables de estado. Si se transfiere calor al sistema, se realiza trabajo y también cambia la energía interna del sistema. Un ejemplo muy fácil, muy cotidiano de este proceso es un recipiente con agua que lo ponemos a hervir.
el agua hierve, le estamos transmitiendo calor. Sí, ahí se está generando un trabajo. ¿Qué pasa con el agua? El agua empieza a hervir y se empieza a generar vapor. Este vapor tiene una temperatura incluso más alta que el de la misma agua. Entonces, aún así, la presión tanto del vapor como del agua sigue siendo igual a la presión de la atmósfera. La presión se mantiene constante. Como siguiente proceso tenemos al proceso isocórico. El proceso isocórico es un proceso termodinámico que ocurre en un volumen constante. Para llevar a cabo un proceso isocórico en un gas o líquido es suficiente calentar o enfriar una sustancia en un recipiente que no cambia su volumen. Este proceso lo podemos ver en un motor de combustión interna. El trabajo realizado a la salida del motor es igual a la diferencia, o sea, la resta en el trabajo que producirá el gas sobre el pistón durante el ciclo, es decir, la carrera de trabajo y el trabajo que el pistón dedica a la compresión del gas durante el ciclo. Este es un ejemplo un poquito más complicado, pero creo que también es más fácil de entender. Simplemente pues estamos viendo los trabajos, ¿verdad? Que se realizan en este tipo de procesos y que realmente estamos viendo en situaciones que son más... Siguiente proceso, ya casi el último. El siguiente proceso es el proceso isotérmico, en el que es una transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema permanece constante. Aquí hay ejemplos un poquito más complicados, pero uno muy sencillo podría ser el de los cambios de fase de diferentes líquidos a través del proceso de fusión y evaporación. Estos procesos son isotérmicos. Por ejemplo, la fusión del hielo, que es a 0 grados, en donde la temperatura simplemente se mantiene. Ahora, ya para terminar, vamos a continuar con el proceso adiabático, que es un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno, ya sea dentro o fuera del sistema. Aquí hay una cuestión. Este proceso es una suposición simplificada que se realiza con frecuencia para facilitar algunos cálculos. Este proceso realmente en la práctica no existen sistemas 100% adiabáticos, o sea que no tengan ningún intercambio de calor. Así que pues es un poquito difícil de poder entender o de poder ejemplificar, porque realmente son cuestiones que pues no son, por así decirlo, verídicas al 100%, ¿sí? Sino que son suposiciones para poder facilitar cálculos posteriores. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero y haya quedado entendido y todo esté de una manera correcta. Muchas gracias.